Cara a cara el día de hoy platicando con Felipe Tito Lugo, presidente y director de la Comisión Estatal del Agua. Felipe, pues la pregunta obligada, o sea, ya es definitivo, la presa del Zapotillo se va a 105 metros de altura después de un desgaste espantoso de grillas y lo que tú quieras, pero ya es 105 metros. ¿Qué tanto viene a resolver esta presa los problemas de agua de todo el sistema hidrológico aquí en Jalisco? Y hablamos desde luego de la zona metropolitana de Guadalajara, de la región de los Altos y del lago de Chapala. Sí, cómo no, Pablo. Mira, hace un momento hablábamos de las aguas superficiales, de los 5.5 que le llegan a Guadalajara del lago, del 1.4 de acá de Calderón, y faltaría hablar también de las aguas subterráneas, que es muy importante, que es del orden de 3 metros cúbicos por segundo. Nada más que ya los acuíferos en esta zona están sobreexplotados. Es muy peligroso seguir extrayendo agua de profundidades porque empiezan a tener altas concentraciones de arsénico, de manganeso, de fierro, de flúor y de otros. Lo mismo que ya no es posible sacarle más agua a los acuíferos subterráneos. Y tampoco pues tenemos que pensar en que de veras Chapala se nos pusiera en crisis. Tenemos que empezar en la recuperación de Chapala y tenemos que pensar en la recuperación de los acuíferos y en algo muy importante, la reutilización de las aguas y manejar la eficiencia también en el uso, en todos sus aspectos, en el uso público, en el uso pecuario, en el uso de riego principalmente, y en la vida diaria de todos los ciudadanos. Aquí es muy importante que la cultura del agua avance de manera paralela a las acciones para cubrir demandas a corto y a largo plazo. ¿Cuánto desperdicia Guadalajara por tuberías ya perforadas, por tuberías clandestinas, en fin? Mira, Marcos, aquí hay un dato que malamente se ha manejado y lo manejan a nivel nacional. Creen que en todos los sistemas de agua hablan del 40% y muy fácil sacan sus cuentas, ¿no? Si yo tengo 9.5 y ahorro el 40%, yo ya cubro, yo ya no necesito ni siquiera ninguna obra. Yo con lo que tengo nada más eficientándolo, ya logré cubrir. Sí, a lo mejor se cubre el déficit. ¿Y con qué se va a cubrir la demanda si Guadalajara sigue creciendo? ¿De qué manera se va a manejar? Entonces aquí tenemos que pensar de que cuando hablamos de pérdidas, no son pérdidas directas por fugas, quizá las fugas sean del orden del 18-20%, las demás es clandestinaje, la demás es en un momento dado falta de quizá que la gente pague. O sea, dentro del manejo de los organismos públicos descentralizados, ese concepto de eficiencia está mal entendido. Una cosa es eficiencia y otra cosa son pérdidas específicamente por fugas. Habrá que entender claramente cómo se desglosa ese famoso 40%, que no es como se ha señalado y que toda la gente, todo el auditorio que nos escucha, le da cuerda y piensan que de veras simplemente cambiando tuberías, redes, todo. No, yo creo que cambiando también la rutina y la vida diaria en el uso del agua que nosotros consumimos. Debemos de ir bajando el consumo, ahí está lo principal. En lugar de tener 300 litros por día por habitante, pues lo podemos bajar quizá a 200, 215 y eso significaría un ahorro grandísimo. Pero eso no significa que ya esté cubriendo la demanda de lo que viene. Con el agua todo, sin el agua nada, como yo lo he señalado muchas veces. Quizá podríamos cubrir de momento una demanda, pero no estaríamos pensando en lo que a futuro se presenta y que ya está inmediato. Pero a ver, vamos aclarando una cosa. Es un hecho que hay desperdicio, es un hecho que hay robo de agua, es un hecho que no toda el agua que recibe Guadalajara se aprovecha. ¿No es más barato reponer las líneas, vigilar, controlar, usar todo el agua que dispone el CIAPA en lugar de hacer macroobras? Bueno, aquí yo no me voy a oponer jamás en que esto se debe de resolver, aunque se requieren presupuestos muy fuertes. Es obvio que las redes tienen su vida útil y estas hay que estarlas cambiando. Se tiene perfectamente bien determinado la vida útil histórica de todas las redes. Se ha sectorizado todo el sistema. Tenemos un programa que se maneja, el programa de manejo integral de eficiencias, en el cual ya están programando acciones, hay presupuesto.
presupuesto para eso, pero lo vuelvo a repetir, Marcos y Pablo, no solamente hay que hacer eso, debe de ser acciones paralelas, lo repito, paralelas, para que de alguna manera cubramos lo que sigue. Bueno, hay un aspecto que no podemos negar, Tito. ¿Por qué no rehusamos en la ciudad el agua negra que estamos aventando a los drenajes? Es parte de la cultura. Yo creo que al decir parte de la cultura, quisiéramos ir a pasos agigantados, pero no, es cuestión también de educación, de cultura, de hábitos que poco a poco se van transmitiendo. Hoy en día, nosotros de los programas de cultura, pues ya nosotros somos de la tercera edad y más. Bueno, hay unos de la cuarta, ¿eh? Dicen que ya genio y figura hasta la sepultura, pero las nuevas generaciones que vienen empujando mucho, principalmente los niños que hoy en día hay una campaña que le llamamos los guardianes del agua, que están empujando con todo. Nosotros tenemos 125 ECAs, que significa espacios de cultura del agua, y no te imaginas la intensidad con que la niñez está recibiendo eso, y ellos son los primeros guardianes del agua y los guardianes del uso en su casa. Ahí es donde empezamos, y esto lo estaremos viendo o cosechando pues cuando estos sean jóvenes o sean adultos. Tito, es una tristeza pasar por el periférico norte a la altura de la Experiencia, a la altura de Alcalde, y ver un arroyo de aguas negras que está aventando el agua al río Santiago y de ahí al mar. ¿Por qué no aprovechamos eso antes de tirarla? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en la medida que nosotros estemos reutilizando las aguas, tenemos que tener conciencia. Y la otra, saberle el valor real de lo que cuesta el agua. A veces critican que es muy cara el agua, pero jamás podrá compararse con lo que nos cuesta el teléfono, lo que nos cuesta la luz, lo que nos cuesta el gas. Y todo eso se puede producir, y todavía no hay una máquina que produzca agua. Tito, ¿a dónde vamos en este año 2014 y cuál es nuestra perspectiva buena y mala? Porque con lo que nos estás diciendo, pues a lo mejor el Zapotillo ya ni se necesita, pues ya ahorrando, haciendo el purgatorio, dices que va a dar más de 5 metros cúbicos de agua por segundo sí, va a dar a Guadalajara. 5.6. Pues entonces ya el Zapotillo que... No te creas, pero a ver, explícanos eso. No, yo creo que de alguna manera tenemos que ver el funcionamiento hidrológico, el funcionamiento de la cuenca, para precisamente manejar un tren, que le llamamos un hidrograma, con base a la disponibilidad. Aquí yo también hago un exhorto a toda la población, a todos los que nos están escuchando. Lo que es medible no es puesto en duda. Lo que se puede medir, eso es. Entonces nosotros cuando manejamos que tenemos precipitaciones o vamos a ver, o gasto en el río, pues eso no se puede decir que no existe, lo estamos viendo, lo estamos palpando. Mira, cuando estamos hablando de la Cuenca del Verde, voy a señalar, la Cuenca del Verde tiene 20.500 kilómetros cuadrados, una precipitación del orden de los 800 milímetros. Esos datos nadie los puede cambiar. No puede cambiar la superficie ni pueden cambiar la precipitación. Y si hablamos de infiltración y de evaporación y de usos, tampoco nadie los puede cambiar. Las fórmulas son las mismas. Ahí podemos manejar algunos ejemplos en los cuales, pues simplemente el del Lerma. El del Lerma es un ejemplo que próximamente lo tendremos en el Verde, para aprovechar nosotros las aguas del Verde. Pero Tito. Sí. El Río Verde, estás hablando de 800 milímetros al año de precipitación pluvial, aguas superficiales. ¿Cuál es el promedio de arrastre de volúmenes que lleva el Río Verde al año? Mira, de acuerdo al hidrograma que nosotros manejamos, nosotros hemos detectado en la zona, pues ya lo están señalando del Zapotillo, aunque la estación anterior a Zapotillo era La Cuña, pero por mencionarte, en la parte de Zapotillo está aguas arriba de La Cuña. En el Zapotillo tenemos nosotros ya medido que tenemos mínimos de 57 millones de metros cúbicos en todo un año. Tenemos la media, que son 440 millones de metros cúbicos en un año, y también tenemos máximos hasta de 1.545 millones de metros cúbicos. Con esos datos que estás diciendo, ¿en cuánto tiempo se llenaría el Zapotillo? Bueno, si se nos presenta el máximo, pues obviamente que en menos de un año. Si la
El Zapotillo tiene una capacidad de 911 millones de metros cúbicos y el máximo es de 1545, entonces es probable que si se nos presentara, vamos a llamarle esa precipitación, la llamamos la famosa milenaria, y si no nos vamos con la media son 440, en 2 años, máximo en 3 años se estaría llenando el Zapotillo. Ahora, te pregunto y con la mano en el corazón póntela, ¿es necesaria toda esa inversión multimillonaria que está haciendo el gobierno federal para resolver el problema de Guadalajara o de Guanajuato? Yo creo que aquí vale la pena señalar algo, y lo voy a decir. No es posible que la gente, los investigadores, piensen que las aguas que va a almacenar el Zapotillo son todas las aguas que le corresponden a Jalisco. Esa es la mentira más grande. No, la distribución de las aguas del Río Verde está pactada, de que de 504 millones de gasto firme le corresponden 119 a Guanajuato y el resto a Jalisco. Tito Lugo, ya nos explicaste. Pablo, pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Marcos, muchas gracias, Felipe. Tito Lugo, esto fue Cara a Cara, le esperamos en el próximo Cara a Cara. Hasta luego.